Esta noche la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que aumenta gradualmente el ingreso mínimo mensual a 500.000 pesos a partir de 2024. Tras un extenso debate en el Congreso, la iniciativa recibió 84 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones. El Partido Republicano, como lo viene diciendo hace un buen rato, votó en bloque en contra de este proyecto por estimarlo más negativo que positivo. En detalle, el sueldo mínimo llegará a 500.000 pesos de forma gradual en 3 etapas. Para que note bien, el primer incremento quedó fijado desde el 1 de mayo de este año con un sueldo mínimo de 440.000 pesos. El segundo, para este 1 de septiembre, es el siguiente, con 460.000 pesos de salario mínimo. Y el tercero, ahí sí, el de los 500.000 pesos a partir de julio del próximo año. Además, desde el 2025, el sueldo mínimo subirá de acuerdo a la inflación. Otro punto que contempla la nueva ley es la entrega de un subsidio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Apartado que tuvo cuestionamientos por parte de la oposición y de algunos sectores de las MIPYME, principalmente por el monto del subsidio. El costo para el fisco de este proyecto será de entre 2.000 y 2.200 millones de dólares. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Y nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Carol, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, mucho gusto de saludarte igual, nuevamente. pues, Hola a todos tiempo. y a todas quienes nos están viendo. Pues, hartos temas, hartos temas, pero así que no nada tiempo que perder. Chao, tarifas de invierno. Es un proyecto que ustedes están empujando. Entiendo que ustedes fueron hoy día al gobierno con el ministro Elizalde para darle más patrocinio, rapidez, porque entiendo que puede ser por vía administrativa esto. Así es. Este proyecto, Matías, lo presentamos en junio del año pasado, el 2022. Es un proyecto que básicamente busca eliminar la tarifa de invierno de manera permanente. La tarifa de invierno es una tarifa que se cobra adicionalmente a las tarifas habituales por un sobreconsumo durante el invierno. Es decir, si tú te pasas de un umbral, de ahí para arriba, el costo de esa tarifa es más cara. Y nosotros lo que hemos dicho... El kilowatt consumido. El kilowatt consumido, desde 300 kilowatts hacia arriba, 350, vale más caro, exacto. Y lo que nosotros hemos dicho, y es parte de la discusión que hemos tenido con la Red de Pobreza Energética, con la Fundación Energía para Todos y Todas, básicamente tiene que ver con que esta es una tarifa que no se justifica. ¿Cuál era el sentido de la tarifa cuando partió, digamos? Tenía que ver con desincentivar el uso de la electricidad en invierno. Hoy día el uso de la electricidad cada invierno ha sido cada vez mayor. La tecnología ha permitido también que el sistema eléctrico nacional pueda sostenerse con el aumento del uso. De hecho, en pandemia aumentó casi un 10%, quizá un poco más, en algunos momentos del uso general. Entonces nosotros decimos, esta cuestión no tiene ningún sentido porque ya no se sostiene técnicamente. En términos ecológicos, todo avanza en la electrificación, es decir, se incentiva la electrificación incluso desde el punto de vista de la calefacción. Las personas hoy día utilizan formas de calefacción contaminantes que le hacen daño a la salud y que contaminan en general. Bueno, electrificar es un desafío también y que el gobierno se lo ha planteado desde el punto de vista ecológico. Y por otro lado, les cobran a las familias. ¿Quiénes son los que resienten el uso, o sea, el aumento del costo de la luz en invierno? Las familias más pobres, las familias clase media. Entonces proponemos eliminar. Se puede hacer por vía ley, de manera permanente, y por vía decreto, es decir, una vía administrativa. La puede hacer el gobierno de manera inmediata, pensando en el invierno que viene ahora. Ya nos pisan los talones el invierno, por lo tanto, lo ideal sería que esta medida pudiera correr desde este invierno. Y bueno, hemos estado conversando con el gobierno y nos juntamos con la ministra Vallejo, el ministro Elizalde, el ministro Pardo. Ellos lo están analizando, tenemos esperanza de que pueda ser que el gobierno tome en consideración nuestra propuesta. Se aparece necesariamente el fantasma de los valores de gas. A precio justo, sonaba bien, pero hay que sacar las cuentas. Las cuentas salieron mal después, ¿no es cierto? Por lo que todos sabemos, no vamos a entrar en eso, pero ¿están sacadas las cuentas que va a pasar para la industria? Porque la industria de eléctrica, la que entrega la energía, tiene una inversión, espera un retorno por esa inversión. ¿Está conversado con la industria esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto? Porque tampoco hay que... O sea, obviamente que hay que ir hacia las familias porque están teniendo más calefacciones eléctricas que las otras, porque la electricidad es otra que hace 20 años, ¿no es cierto? Así es. Porque además los combustibles alternativos son carísimos, cosa ver el gas, el petróleo, en fin, por 1000 razones. Pero está hecho el Excel.
A ver, yo creo que son temas distintos. Entiendo que se mezclen porque, claro, le corresponde a la misma cartera abordar los temas y lamentablemente la forma en que se ha abordado el debate del gas, que me gustaría que lo pudiéramos abordar porque yo no estoy de acuerdo con cómo se ha abordado públicamente. Creo que hay datos que son incorrectos respecto de cómo se plantean a propósito del cálculo general. Pero para no salirnos de la tarifa de invierno, que me importa, me parece que, a ver, primero, las eléctricas tienen garantizadas sus utilidades, Matías, por ley. Y estas van entre un 6 y un 8%. Por lo tanto, las ganancias de las eléctricas no se tocan. Ahora, ¿Quién paga? Lo que sí se toca es la sobreganancia, porque esto es un sobreprecio. No estamos hablando de las ganancias habituales que tienen las eléctricas por el uso, por el consumo eléctrico, sino que tiene que ver con un castigo. Eso es lo concreto. Acá hay un castigo a las familias que utilizan más electricidad en invierno. Mira, se hacía un reportaje el otro día, creo que por este mismo canal, donde hacían referencia a una familia donde vivían 12 personas, 3 familias detrás de un medidor. ¿Tú crees que esa familia, que probablemente es una familia hacinada, empobrecida, que lo más probable es que esté dentro del casi millón de familias que ganan menos de 500.000 pesos porque tienen salario mínimo, aumentar la cuenta de la luz en un casi 25%, entre un 20 y un 25%, claro que les afecta. Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es una medida que efectivamente va en beneficio de la familia. Tú me dices, bueno, se conversaba con la eléctrica, esa es la tarea que está haciendo el gobierno. Esta medida, además, no es una medida nueva. Durante la pandemia incluso se aplicó la eliminación de la tarifa de invierno entre al menos 2 veces en el año 2022 y también, o sea, en el año 2020 y en el año 2021. Lo que tú dices tiene utilidades garantizadas en el piso, pero eventualmente para hacer la inversión original contabilizaron las tarifas de invierno para calcular si les convenía invertir y esperar un retorno. Porque el problema es que suena bien, ¿quién podría negarse, no es cierto, que a esa familia que tú describes le bajen? El punto es que ¿quién lo paga? ¿Lo pagamos todos con nuestros impuestos? Creo que estamos todos felices y de acuerdo, si hay que financiar a esas familias que necesitan calefaccionarse. El punto es no desincentivar la inversión, que parece que uno está defendiendo a los malos. Sí. El tema es que si es un subsidio del Estado, el Estado que saque las cuentas, ¿a dónde va a sacar esa plata para pagar? No es subsidio. Es claridad. No es subsidio del Estado. Esto es que la industria deja de ganar un poco menos. O sea, es decir, no es que la industria deje de ganar. Y creo que es muy importante dejar esto en claro, porque la industria tiene garantizada su utilidad base, en base a la cual hizo su cálculo. Pero la utilidad esperada de una inversión... Cuando tú pones un depósito a plazo... Las inversiones en general son bastante más antiguas, o sea, son inversiones que ya están con todas las utilidades después de todos estos años, pues Matías, bastante recuperadas. Entonces, finalmente, claro, yo entiendo que la preocupación siempre esté del lado de la industria. No. Pero eso parece ser que hay unos contra otros. Claro, la preocupación es que hay un equilibrio de que siempre vamos a tener algún inversionista que va a querer invertir para que llegue la electricidad. Y el equilibrio está en que ellos tienen garantizadas sus utilidades bases. Y eso está garantizado por ley. Y, por otro lado, las familias chilenas no tienen por qué seguir pagando un sobreprecio que yo creo que no es justo, es abusivo. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el tiempo y finalmente han pasado tantos años en que a las familias chilenas se les ha estado cobrando un sobreprecio que no tiene justificación técnica, que no tiene justificación ecológica y que mucho menos tiene justificación social, no tiene por qué seguir existiendo una medida que no se justifica por ninguna parte, salvo el aumentar un costo abusivo de un negocio que yo creo que hoy día tiene resguardada y garantizada sus utilidades. Pero y por lo menos que tú le hayas ofrecido, cuando invitaste a alguien a invertir, que se pudo haber ido a invertir en otro país o invertir en otro rubro. En un grupo, no sé, internacional, chino. Los chinos tienen buena parte de la energía en Chile. Pueden invertir $1.000 millones. ¿Dónde lo invierto? ¿En Canadá, en Chile, en Arabia Saudita, en África? ¿Dónde fue? ¿Dónde espero más tasas de retorno? Aquí, estas son las normas, estas son las reglas del juego. Ya, aquí invierto. De hecho, los chinos compraron, creo que CGE es de los chinos. Para más o menos explicar que aquí no es buenos contra malos. Voy a invertir. De ninguna forma. Y si le cambiamos nosotros la regla... también. Claro, es súper importante. De hecho, los procesos de diversificación energética que han llegado a Chile en los últimos años son sumamente relevantes. Tú sabes que cuando el ministro... ¿No será cambiarle las reglas del ministro Pacheco? No, el ministro Pacheco cambió las reglas en su momento y fue muy significativo. La disminución de
los costos tarifarios en la eléctrica fue tremendo. Porque además esto es una tendencia, mira, yo lo conversaba porque hemos estado asesorados de expertos y expertas que están en la red de pobreza energética, que los reconozco mucho, pero han sido muy valiosos en esta conversación. Ellos nos han planteado que la tendencia en el mundo tiene que ver con la renegociación. Porque nosotros tenemos procesos de licitación que son anuales. O sea, todos los años se inician procesos de licitación para varios años más. O sea, imagínate, hay que sostener finalmente la distribución, claro, la distribución energética durante muchos años. Por lo tanto, todos los años se abren nuevos procesos y se va generando además más competencia. Cuando baja la competencia, evidentemente suben los precios y ahí es donde el ministro Pacheco, yo digo antes de Pacheco y después de Pacheco, porque él generó un cambio relevante desde el punto de vista tarifario en la eléctrica. Ahora, entonces, lo que quiero decir con eso, Matías, es que la innovación, los cambios de norma, los cambios de regla, cuando además implican llegar al punto de no seguir justificando lo que es injustificable, porque esta es una tarifa que no tiene justificación, y ya lo decía recién, ni justificación técnica, ni ecológica, ni tampoco social. Pero puede ser una justificación económica. Yo sencillamente, ¿cuánto cuesta? Pongámosle números. ¿Cuánto cuesta este sobreprecio, este sobretarifa anualmente? ¿Cuánto es el monto de plata que estamos hablando? ¿De quién? ¿Del total de las eléctricas? Claro, lo que tú dices. Chao, tarifa de invierno. Ok, mañana a la mañana se suspende. ¿Cuánta plata fue el año pasado? Sí, no, en los últimos años ha estado alterado por lo que te decía anteriormente, porque se han disminuido las promedio en los últimos 10 años. Entonces, de 100, 1000. Se hizo, mira, no me acuerdo exactamente ahora el monto, porque se lo presentamos a los ministros. De hecho, se hizo un cálculo aproximado respecto de cuánto es lo que se podría dejar de ganar, que es un punto muy relevante, porque no es que pierdan, y lo vuelvo a repetir, es cuánto dejan de ganar a propósito de la disminución o la eliminación de una tarifa que, lo vuelvo a repetir. Suena bien, dejan de ganar porque ya ganan. Porque ya ganan y tienen asegurada su utilidad y su ganancia. Pero insisto, la tasa de retorno de una inversión, si es que a ti te ofrecen 1 y a otra parte te ofrecen 3, te va a salir a 3. Si se vinieron acá, es porque aquí las reglas del juego eran e invirtieron. Y las reglas del juego han ido cambiando y se han ido modernizando en la medida también. Sí, pero cuando terminan los contratos. Que la realidad se va modernizando. Mira, yo creo que pero cuando terminan las tarifas y terminan los es muy relevante, sí. Por eso yo te decía que la tendencia en el mundo es la renegociación. Y yo creo que eso es muy importante. ¿La idea de ustedes es hacer esto en una renegociación o ahora ya? No, nuestra intención es que en este invierno las familias chilenas ya no tengan que pagar tarifa de invierno. Y creo que ahí hay una definición que tiene que ver particularmente con la conversación que pueda tener el gobierno con la industria, y esa conversación se está llevando adelante. Nosotros, por lo menos, lo que le hemos pedido al gobierno es que busquen el mejor camino. Si nosotros no queremos perjudicar a la industria, queremos que la industria evidentemente se mantenga, se diversifique. En la medida que hay más diversificación, hay menos tarifas. Si yo le cambio las reglas del juego y le bajo la posibilidad de cobrar en lo que ellos tenían calculado que iban a ganar en el año, con tarifas A y tarifas B, si se las bajamos por decreto, me imagino que, salvo que termine y que venga un nuevo periodo tarifario y renegociar. Bueno, los decretos siempre se determinan por la vía de procesos de conversación, que son entre la industria también y los gobiernos. El decreto tarifario de este año está trazado, debiera fijarse durante el año, y lo que nosotros hemos planteado es que estamos en un momento perfecto para poder intervenir lo que a todas luces, y lo vuelvo a repetir, es una tarifa abusiva que no tiene que ver con ninguna justificación más que un sobreprecio que se le cobra a las personas. Claro, yo creo que eso no corresponde, y lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios es representar la necesidad de las personas, que el que le suba 10, 15, 20 mil pesos, un 25% su cuenta de la luz en invierno, por tener que utilizar electricidad, bueno, la industria tiene que también asumir algunos costos cuando las condiciones van cambiando, Matías. ¿Hay que imponerse o hay que dialogarla? No, yo creo que hay que dialogarla, insisto en el punto, el cálculo total es, mira, me están soplando que es menos del 1% del total de las ganancias. Entonces, la verdad de las cosas es que me parece que es bien importante lo que acá se está planteando, porque es además una modernización de las condiciones tarifarias desde el punto de vista de una tarifa que no tiene justificación, que ya no se sostiene, que en realidad no tiene ningún sentido, porque además ni siquiera desincentiva el uso de la electricidad. Ahora, eso no significa que no tengamos que utilizar electricidad de manera responsable. Desde el punto de vista ya no de las tarifas ni de la inversión o el retorno de esa inversión, desde el punto de vista de la energía, porque hay un incentivo, cuando suben las tarifas hay un incentivo a cuidarla. El caso de Argentina es el más dramático, que tenía gas regalado, que nadie baja la calefacción, que dejan a las mascotas con calefacción, que cuando hace mucho calor abren las ventanas y no baja la calefacción. Bueno, el drama de Argentina es un país quebrado, porque las tarifas son regaladas. Este no es el caso.
No, por supuesto, no, por supuesto, nada. Es muy distinto. No, totalmente. Realmente. Pero el principio es de los incentivos, las tarifas incentivan al consumo. Si es que bajamos solo las tarifas, puede que suba un poco más el consumo. Sí, ¿alcanza? ¿Hay disponibilidad energética? Sí, hay disponibilidad, como te contaba, durante la pandemia fue un alza de sobre un 10% el alza de consumo, porque las personas estaban encerradas, o sea, estábamos casi que a su máxima capacidad, porque estábamos todos, o sea, la gran mayoría de las personas estaban en su casa. Y a mí me parece que esto es un elemento bien importante lo que tú estás diciendo, porque tiene que ver fundamentalmente con el sistema energético que tenemos, cómo se ha ido diversificando, las fórmulas que ha tenido de cambio. Yo te decía cómo la matriz energética es otra, y también los desafíos que tenemos, Matías, respecto de la electrificación. Lo vuelvo a repetir. Nosotros, a ver, y aquí quiero un punto que es bien de fondo respecto a lo que tú preguntaste. Las familias chilenas no están por pagar más electricidad. Las condiciones económicas del país están difíciles. Entonces aquí nadie va a decir, oh, me eliminaron la tarifa de invierno, así que voy a dejar la luz prendida todo el día o voy a poner el calefactor al máximo, porque en general las personas no quieren pagar más. Pero es un dato que si baja la tarifa va a aumentar el consumo. No, porque la cuenta de la luz te va a subir igual. Si tú gastas más electricidad, la cuenta de la luz te va a subir igual. Si la diferencia la diferencia con esta medida es que no te van a sobrecobrar un precio que es adicional. Es decir, si tú pasas los 350 kilowatts por uso, finalmente no te van a poner una tarifa adicional, que es un cobro que a mi parecer, lo vuelvo a repetir, es abusivo, que no se corresponde, que no se justifica, y que lo que hace esta medida es eliminarlo. Por eso es que también yo creo que esta medida tiene que ir acompañada del incentivo del uso responsable. Nosotros, por lo menos, en eso también lo hemos dicho públicamente, nos interesa el cambio, nos interesa ayudar y contribuir a la electrificación. Hay familias que hoy día se calefaccionan con electricidad, muchas familias, y no son las buena hora en vez del brasero. Y no son las familias más ricas necesariamente. Yo te digo, si uno recorre el sur de Chile o incluso las poblaciones populares, tú te encuentras que todas las familias tienen de estos calefactores chiquititos que valen muy baratos en los supermercados, pero que sin embargo tú sabes que si este calefactor lo tienes prendido 6 horas diarias durante un mes, ese es un calefactor que te va a subir inmediatamente sobre el límite de la tarifa de invierno. Y son familias que no tienen otra alternativa y que, como bien lo decías tú, además buscan mecanismos que sean mucho menos dañinos para la salud y por lo tanto también para la contaminación que sí provocan otras formas de calefacción, como los combustibles sólidos y otro tipo de calefacción. Nos quedaron temas. Pero esto es interesante porque entramos bien al fondo. Sí. Caro Querida, como siempre, un gusto tenerte aquí. Ya terminamos. Sí, hoy pues, se aprobó el salario mínimo, así que estamos muy contentos. Qué bueno que lo dijiste al principio. Afortunadamente tenemos salario mínimo, a pesar de que tuvimos los votos en contra de gran parte de la oposición. Yo lo lamento mucho, pero espero que podamos seguir avanzando en todos los propósitos de nuestro gobierno, y espero también, y tengo esperanza, de que la eliminación de la tarifa de invierno, tarifa de invierno, se concrete en este periodo lo antes posible, y que ojalá el presidente nos pueda dar buenas noticias. Muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Hacemos una pausa. Volvemos, espérenos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Gracias, Matías. Vamos con las informaciones. Justamente esta jornada la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó y despachó a ley el aumento progresivo del salario mínimo a 500.000 pesos. Los detalles de esta jornada con Poirot Escobedo. ¿Qué tal, Poirot? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. El mayor aumento en términos nominales del salario mínimo, en este caso el mayor aumento de los últimos 30 años. Hablamos de este proyecto que fue ingresado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, un punto emblemático de su programa y que en definitiva logró los votos suficientes para avanzar, aprobarse en su tercer trámite constitucional y despacharse a ley. Una iniciativa que por horas se pensó durante la tarde no iba a contar con los apoyos suficientes, esto tras la amenaza de Chile Vamos y el Partido Republicano de rechazar en bloque esta iniciativa. Finalmente, y contra todo pronóstico, contra todas las advertencias, este proyecto logra avanzar con criterios de progresividad en el aumento del salario mínimo, con retroactividad a partir del 1 de mayo y también con una serie de beneficios a las pymes que permitieron destrabar de alguna manera lo que fue esta negociación entre el Ejecutivo y también parlamentarios de oposición. ¿En qué condiciones se va a implementar este reajuste al salario mínimo? Lo revisamos a continuación en las declaraciones de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yandet Jara, y también en las palabras del jefe de la cartera fiscal
fiscal, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Que hemos logrado construir una mayoría, que varios de los parlamentarios que manifestaron estar originalmente en contra fueron cambiando de opinión y que esto va a beneficiar, como lo hemos dicho, a 946.000 familias de trabajadores y trabajadoras del país, que además se va a empezar a pagar en 2 días más, porque el salario mínimo se reajusta en una primera cuota de 410.000 a 440.000 pesos ahora durante el mes de mayo. Hubo, por supuesto, quienes no nos acompañaron, incluyendo diputadas y diputados que votaron a favor de este proyecto en el primer trámite, que incomprensiblemente ahora votaron en contra. Y viene ahí el detalle de cómo se implementa este proyecto que a partir de este año progresivamente va a ir aumentando el salario mínimo para llegar a la meta de 500.000 pesos el próximo año a partir de julio. Una iniciativa que se destrabó de alguna manera, y haciendo un recuento de lo que fue la tramitación, con un acuerdo entre el Gobierno y Renovación Nacional y también con APYME de aumentar el universo de pymes que recibían un beneficio tributario, los plazos también para poder, en este caso, ir aumentando progresivamente el salario, y de esta manera en el Senado, en su segundo trámite constitucional, se logró también refrendar este acuerdo entre el Gobierno y la oposición, algo que, insistimos, durante la tarde se pensó que no se iba a concretar. Hubo una amenaza de rechazar por parte de Chile Vamos lo que es la iniciativa, y finalmente, en este caso, logró los votos suficientes, se logró conformar una mayoría que en una primera votación logró 88 votos y en una segunda superó los 140 en la sala. El proyecto está en condición de ser ley y, en definitiva, también será parte de lo que es la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. El próximo jueves 1 de junio estaremos muy atentos también, por cierto, al mensaje presidencial y al desarrollo de esta información en los próximos días. Estar atentos al proceso de este cambio en el sueldo mínimo. Muchas gracias, Poirot. Esperemos que el fallo se cumpla. Esas fueron las palabras de la vocera de la Corte Suprema tras la sesión extraordinaria del máximo tribunal sostenida la tarde de este lunes, y donde justamente se analizó la situación de las ISAPRES. El organismo evitó pronunciarse sobre la reforma impulsada por senadores de oposición y solo propuso ajustes menores a la ley corta empujada por el gobierno. La expectativa era alta, es que para muchos se jugaba el futuro de las ISAPRES. Tras semanas de intenso debate, el Pleno de la Corte Suprema finalmente se reunió para fijar una postura respecto a los 2 proyectos que están en el Congreso y que apuntan a cumplir el fallo emitido por el máximo tribunal, que, recordemos, ordenó a las aseguradoras a restituir cobros en exceso por 1.400 millones de dólares y ajustar la denominada tabla de factores. Nosotros como jueces, ¿qué es lo que esperamos? Que los fallos se cumplan, ¿no? ¿Y si no se cumplen? Si no se cumplen, obviamente quienes son afectados por el incumplimiento lo tienen que hacer valer, porque una vez terminado el plazo viene una etapa de cumplimiento del fallo. Y ahí es donde aquellos que se vean afectados eventualmente tienen que hacer los reclamos del caso si no se cumplieran. Pero insisto que se han dado 6 meses de prórroga. Hubo un llamado explícito a cumplir el fallo, pero ¿qué dijo la Corte sobre los proyectos alusivos a las ISAPRES respecto a la ley corta del gobierno, que, recordemos, ordena a las aseguradoras a devolver 1.400 millones de dólares por cobros en exceso e impide el retiro de utilidades? Se hicieron correcciones de forma vinculadas a aclarar atribuciones y ajustar plazos. Respecto a la reforma constitucional de los senadores Rincón y Walker, el máximo tribunal descartó emitir un pronunciamiento. De hecho, el Pleno es algo bastante predecible desde el punto de vista jurídico, es que no iba a emitir opinión respecto a la reforma constitucional, el típico informe que emite la Corte respecto de proyectos de ley. Entonces yo sé que existía mucha expectativa, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico no era esperable sino lo que acaba de resuelto la Corte Suprema. Decisión que para los parlamentarios, tanto opositores como oficialistas, no cambia el curso de la tramitación que siguen los 2 proyectos alusivos a las ISAPRES. Todas aquellas declaraciones en que el gobierno pretendía atribuirse la vocería de la excelentísima Corte Suprema quedaron absolutamente atrás, y se demostró que solo cabe a la Corte pronunciarse respecto del cumplimiento o no de un fallo. La verdad es que no altera en nada el ritmo legislativo del proyecto de ley corta del gobierno. Tampoco hace ninguna alusión y no se va a pronunciar sobre lo que piden los senadores de oposición. Por lo tanto, nada va a cambiar.
La ley corta del gobierno seguirá su tramitación este martes, instancia donde nuevamente se producirá un cara a cara entre la ministra de Salud y el presidente de las ISAPRES. A la cita también fue invitado el presidente del Colegio Médico y ex superintendentes de salud. Nosotros hemos dicho que hemos presentado un proyecto de ley corta para tratar de mitigar el impacto de la sentencia y que estamos abiertos a mejorar, por supuesto, el proyecto a través del ejercicio democrático que se hace en el Congreso. Recordemos que el Congreso dispone de 6 meses para aprobar una ley que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las ISAPRES a restituir cobros en exceso que, según cálculos del gobierno, llegan a los 1.400 millones de dólares. Bueno, continuamos con el proceso constitucional. ¿Qué modificaciones se plantean, por ejemplo, para el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Ministerio Público? Las votaciones del proceso continúan y las novedades las tiene Josefa Putnik. ¿Qué tal, Josefa? Y nuevamente fue una larga jornada todo el día en donde se incorporaron cuatro nuevos capítulos a este anteproyecto constitucional. Durante esta mañana comenzó incorporando algunos artículos, distintas normas que apuntan a la descentralización del país. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas: la creación del Consejo de Gobernadores y Consejo de Alcaldes, la autonomía de gobiernos regionales y locales, descentralización fiscal, y además se mantendría Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández como territorio especial. También durante la mañana se aprobó el capítulo de Poder Judicial, específicamente con un articulado que apunta a la gobernanza, al cambio de la gobernanza del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Hoy la Corte Suprema tiene el poder, tiene la función de dedicarse a temas jurisdiccionales y también a temas netamente administrativos, como por ejemplo el rol que tienen en el nombramiento de ciertos miembros del Poder Judicial, como jueces, por ejemplo. Y si es que se llegase a aprobar este anteproyecto constitucional, posteriormente también, si es que lo llegase a aprobar el Consejo, esto pasaría a separarse, es decir, la Corte Suprema se dedicaría únicamente a temas jurisdiccionales, es decir, fallos judiciales, mientras que se crearían 4 nuevos órganos que se dedicarían a los temas administrativos. De manera transversal, los 24 comisionados expertos creen que esto apunta a la eficacia y a la eficiencia de la Corte Suprema, que se dedique únicamente a temas jurisdiccionales, es decir, a fallos judiciales. Pasemos a escuchar lo que fueron las declaraciones posteriores a esta votación. Se aprobó el capítulo relativo a Poder Judicial, a Corte Constitucional y Ministerio Público, que son muy importantes para el Estado de Derecho. Además, ellos reflejan un amplio consenso al interior de la subcomisión. Tienen que ver con la separación de funciones del Poder Judicial para que los tribunales se dediquen a juzgar, entregando el resto de las atribuciones a otros órganos. En el caso de la Corte Constitucional, innovaciones que permitan un mayor diálogo entre distintas instituciones que intervienen en el control, y en el caso del Ministerio Público hay innovaciones que me parece que buscan, ¿no?, tratar de enfrentar el fenómeno delictual de acuerdo a las complejidades que hoy día este tiene. Además, durante la tarde también se discutieron temas de la Corte Constitucional, que es lo que vendría a reemplazar al Tribunal Constitucional, y del Ministerio Público. Respecto a la Corte Constitucional, tendría atribuciones distintas a lo que hoy conocemos como el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal tiene la potestad para vetar, para declarar inconstitucionales ciertos proyectos de ley, mientras que la Corte Constitucional podrá declararlos, e incluso tiene el deber de declararlos inconstitucionales, pero la última palabra siempre la tendrá el Congreso Nacional. Es decir, lo que diga el Tribunal Constitucional no sería vinculante para el Congreso Nacional. También, por ejemplo, respecto al Ministerio Público, se aprobó una Defensoría de las Víctimas. Por supuesto, estas y todo el resto de las normas que ya están en el anteproyecto constitucional deben ser aún ratificadas por el Consejo Constitucional y posteriormente por la ciudadanía en el plebiscito de salida de diciembre. Muchas gracias, Josefa. Bueno, y desde el oficialismo e incluso desde Chile Vamos llamaron al Partido Republicano a dejar de lado los gustos en la propuesta de nueva Constitución. La invitación al diálogo se da tras diversas declaraciones en donde consejeros de la tienda han planteado su intención de mejorar la actual Carta Magna, pero de no lograrse, advirtieron, nos quedaríamos con la que está vigente. El
trote apresurado del único miembro de la comisión experta del Partido Republicano marcó el fin de la reunión entre Carlos Frontaura con los consejeros electos de la colectividad. Exposición del anteproyecto que horas más tarde el mismo comisionado votó en el pleno de la instancia, texto que la tienda continúa analizando y que según diversas declaraciones no convence de todo el partido que liderará el Consejo Constitucional. Si bien hay un anteproyecto que se está votando, pero lo que ellos puedan hacer también puede dar una sorpresa y mejorar lo que ya hoy día está. Esas eventuales mejoras son las que analizan consejeros y directiva del partido en sus jornadas de trabajo en Casablanca, hasta donde llegó el presidente del partido con algunas ideas. Durante el fin de semana incluso polemizó adelantando que prefería la actual constitución versus el anteproyecto de los expertos, texto que los consejeros esperan cambiar en temas como el derecho a la salud, educación y la vida. El texto tiene que ser satisfactorio para la mayoría de los chilenos, dentro de los cuales también está la mayoría de los republicanos. Eso es el propósito que tienen nuestros consejeros. Para eso estamos aquí, para lograr un texto que quede ojalá mejor que la actual Constitución. Y si no es así, bueno, nos quedaremos con la vigente, supongo, por un rato, aunque sea. Ese tipo de declaraciones son las que generan suspicacias en otras tiendas que cuestionan el compromiso de republicanos con el nuevo proceso constituyente que comienza el 7 de junio. Desde ese día dominarán las decisiones de la instancia gracias a sus 22 miembros. Lo quieren reescribir y llevarlo a una orientación extremadamente conservadora, más similar a la Constitución del 80, creo que ponen en riesgo el éxito de este proceso. Nosotros vamos a colaborar, pero creo que en esto hay que dejar un poco de lado los gustos. Las lecciones que ha dado la política en los procesos convencionales anteriores nos demuestra que esas actitudes terminan mal. Yo creo que necesitamos una constitución no que identifique a republicanos, sino que identifique a todos los chilenos y chilenas. Un llamado a republicanos, partido que presidirá la mesa del Consejo. La pregunta es, ¿quién será él o la elegida? El resto de los consejeros republicanos dijeron que tú eras una de las cartas favoritas. Habrá que conversarlo con el equipo, perdón. Beatriz Evia es una de las que podría asumir el próximo 7 de mayo. Lo que ya está definido es que Luis Silva será el jefe de su bancada. Hemos decidido hacernos cargo de la presidencia, creemos que es lo que se corresponde a la votación que obtuvimos. Ahora, el quién sea, todavía una cuestión que está abierta, la distribución de los consejeros en las distintas comisiones también. Durante esta semana, los consejeros republicanos esperan cerrar esas definiciones. Distribución de cargos al interior del Consejo, donde Chile Vamos también espera tener participación. Desafíos administrativos que se conjugan con el principal, el de redactar una propuesta constitucional, a pesar de los reparos que existen al anteproyecto que está terminando de redactar la comisión de expertos. Bueno, cambiamos completamente de tema. Durante las primeras horas, las ventas del Cyber Day rozaron los 50 millones de dólares, superando así las cifras del evento de octubre del año pasado. Una noticia que ilusiona a un sector que nuevamente sufre por la caída en las ventas presenciales. El tránsito de personas no para en esta perfumería, sin embargo. Y a pesar de que el tráfico de gente ha aumentado, vemos una menor disposición de compra del cliente. Mucha gente entra, cotiza, quiere ver qué es lo que hay, a cuánto está, cuál es el precio, pero finalmente no concreta la compra. Ventas a la baja que le siguen dando golpes al sector. Según la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales en abril cayeron un 12,4%. Con esto acumulan 10 meses consecutivos de números rojos. De hecho, solo en lo que va desde 2023, la caída es de 13,6%. Vemos que la desaceleración se ha marcado aún más en el consumo, sobre todo en los bienes durables, con niveles que han caído por debajo de lo que había previo a la pandemia. Y claramente el escenario que está enfrentando la familia de una alta carga financiera junto a un poder adquisitivo que ha ido decayendo dada la mayor inflación que enfrentan. Un mal panorama que diversas marcas esperan revertir. El cyber es fundamental para nosotros. Nosotros esperamos poder contrarrestar esta baja de caída, esta baja venta en las tiendas físicas. La apuesta está por completo en este Cyber Day, donde sus participantes aseguran que han hecho un importante esfuerzo en cautivar consumidores. Tenemos más de 1.500 productos con hasta 70% de descuento. Estamos con descuentos súper agresivos, así que esperamos que puedan ingresar. Si es que ya no están viniendo a las tiendas físicas, los esperamos en nuestra página web, que puedan comprar despachos a todo Chile.
descuentos que buscan revertir el actual presente de este sector y que han dejado opiniones divididas en los usuarios. El cyber está súper bueno. La oferta, andan bien los precios en verdad. No, igual pueden ser mejores. Ropa de cama vale la pena, pero zapatillas no tanto. Están súper buenos los descuentos. Creo que podrían ser mejor. Lo que yo compré estaba bien, lo encontré bien. Según datos de canasta.cl, una de las plataformas fiscalizadoras, los principales descuentos durante las 12 primeras horas se han concentrado en ropa, vestuario y calzado, con un promedio de 32%, seguido por supermercados y deportes. En este Cyber Day hemos encontrado 123.175 ofertas, tomando en cuenta un descuento promedio de un 27,13%, siendo siempre los protagonistas todos los productos de tecnología como teléfonos, consolas y artículos que se conectan a Internet. Hasta las 17 horas de este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor ha recibido 106 reclamos, principalmente por cancelaciones unilaterales, falta de stock, ofertas que no eran tales, entre otros. Desde diversas instituciones hacen un llamado a tomar precauciones e informar en caso de tener inconvenientes. Que los consumidores revisen que el sitio web en el que están adquiriendo el producto sea un sitio web establecido. El llamado a que revisen que no existan reclamos contra ese proveedor y que realicen entregas efectivas de los productos que están adquiriendo. Lo segundo es que los consumidores coticen. Y lo tercero es que en caso de que exista algún tipo de inconveniente, pueden acudir a Conadex y realizar su reclamo. Un evento que mantiene expectante al sector. De hecho, según datos de la organización, durante las 10 primeras horas se acumularon ventas por $50 millones, un monto más bajo que el Cyber Day del año pasado, pero un 1% más alto que el Cyber Monday de octubre. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más medianoche. Volvemos con noticias. Padre e hija fueron baleados frente a su casa esta noche, esto en Peñalolén. Hace pocos minutos los trasladaron hasta el servicio de urgencia del hospital Luis Tisné. Yesenia Ayamet tiene detalles de este operativo en desarrollo. ¿Cómo estás, Yesenia? Hola David, muy buenas noches. Esta es una situación que, como tú bien decías, ocurre en la comuna de Peñalolén. Es precisamente en calle El Minero, donde este hombre, este padre con su hija de 19 años, fueron baleados cuando se encontraban al interior de su domicilio. Toda esta situación ocurre en el minuto que se habría generado una discusión, una especie de discusión con un vecino del sector. Es precisamente en ese minuto que este hombre se retira del lugar y habría vuelto a los pocos minutos con otras personas, con más de 15 personas. Es ahí donde se genera una especie de balacera, donde estas personas sacan armas y empiezan a disparar en reiteradas ocasiones contra este inmueble. Es a raíz de esa situación en que este padre y su hija terminan heridos a balas, este hombre con un impacto balístico en la zona de su espalda, en la zona de su columna, mientras que su hija recibe el impacto de una esquirla de bala en la zona de su nariz. Ambos fueron trasladados hasta el hospital Dr. Luis Tisné, donde se mantienen aún siendo atendidos en el pronóstico reservado. Los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de Carabineros sobre esta situación. Al llegar al lugar, personal de servicio en la población y lograr identificar una víctima, señaló esta que minutos antes una veintena de individuos llegaron hasta el exterior de su domicilio, efectuando disparos en contra de este. A raíz de lo anterior, un hombre y una mujer mayores de edad resultaron lesionados, se están atendiendo en los servicios de salud de la comuna y sus lesiones son de carácter reservado por el momento. Bueno, ahí escuchábamos estas declaraciones, pero ahora los invito a que pasemos a revisar lo que ocurrió en horas de la tarde en dos puntos de la capital. Hablamos de Santiago y en Independencia, donde trascendió que se estaban realizando distintos allanamientos a raíz de presuntamente el encuentro de este cuerpo descuartizado en la comuna de Santiago durante la madrugada del domingo. Trascendió que estos allanamientos estarían vinculados a este caso. Hasta el momento no existen declaraciones al respecto. Lo que sí se conoce que en uno de estos lugares que fueron allanados en la comuna de Santiago, en Nathaniel Cox, fueron 7 las personas al menos que salieron desde el interior del piso 8 de este edificio. De ellas, 2 serían las que están directamente vinculadas a este homicidio, a este hecho que, David, lo comentábamos, se descubre en la madrugada del domingo cuando unos taxistas se percatan de la presencia de una bolsa de algo extraño en la calzada
calzada de la Alameda, y es ahí que se realiza este descubrimiento de este cuerpo de este joven descuartizado. Aún no existen declaraciones al respecto, sin embargo, esa es la información que se maneja hasta el momento, que serían 2 las personas que se encuentran detenidas por estar presuntamente vinculadas directamente a este caso, David. Así es, una situación que nos tiene a todos muy atentos, muy alerta, porque es una serie de sucesos que no estábamos acostumbrados a ver en el país. Muchas gracias, Yesenia, por el informe. En otra noticia que también ha sido alarmante, que ha causado muchas conmociones, lo que ocurrió en la Universidad del Alba, donde finalmente se desvinculó a 4 funcionarios y se suspendió al vicerrector de la sede de La Serena tras la denuncia por la muerte de Negri y Llorón, 2 mascotas, 2 perritos comunitarios que fueron sacrificados para una clase de anatomía de la carrera de medicina veterinaria. Estamos profundamente dolidos y horrorizados con lo ocurrido con Negri y Llorón. Estos crueles e injustificables hechos dieron pie a una investigación interna. La semana pasada, estudiantes de la Universidad del Alba en La Serena denunciaron que 2 perros comunitarios, conocidos como Negri y Llorón, fueron sacrificados y sus cuerpos utilizados en las clases de anatomía de la carrera de medicina veterinaria. Una grave acusación se encuentra en proceso de investigación para esclarecer qué fue lo que sucedió. Ante esta grave situación, la universidad entregó los antecedentes al Ministerio Público y estableció un plazo de 72 horas para una investigación interna que ahora ya tiene resultados. Se ha suspendido de manera inmediata la relación laboral del vicerrector de la sede de La Serena con nuestra universidad por el periodo que dure la investigación penal que lleva a cabo la autoridad competente. Se procede también a la desvinculación inmediata de los funcionarios de la sede de La Serena, el director de Administración y Finanzas, la directora de la carrera de Medicina Veterinaria, el director del Hospital Veterinario y un docente de la misma carrera. Sí, nos ha afectado mucho la pérdida de nuestros perritos, nuestros cachorros, y ellos estaban todos los días con nosotros. Una falta de ética, y por eso es lo que estamos movilizándonos. Las sanciones, según la información entregada por la Universidad del Alba, se deben a faltas graves a los protocolos y a una colusión para realizar eutanasia de mascotas comunitarias en el laboratorio de anatomía de la carrera de medicina veterinaria de la sede de La Serena. Además, presentarán una querella criminal en contra de quienes resulten responsables. Negri y Llorón eran perros comunitarios de acá y eran especialmente cuidados por los, si son ellos realmente. Yo tengo la convicción que sí, porque así me dieron a entender quienes convivieron con ellos día a día, como son estas chicas, ¿ya? Pero también los colaboradores, muchos médicos veterinarios también fueron parte de esos cuidados. Entonces, esto nos ha golpeado a todos. Esto no es una mera declaración. Queremos saber los nombres y que la comunidad también pueda saber quiénes fueron los respectivos culpables de este crimen, porque es un crimen como tal. Mientras los estudiantes han decidido mantenerse en paro hasta que la Policía de Investigaciones emita un pronunciamiento científico-técnico respecto a los cuerpos de 2 perros hallados en el laboratorio. La universidad también tiene una responsabilidad extremadamente importante en relación al establecimiento de los protocolos que ellos deben tener. Tienen que esperar el resultado de las pruebas tanatológicas que se van a hacer en este caso con los animales que fueron eutanasiados. Cabe señalar que la ley Cholito castiga actos que atentan o acaban con la vida de mascotas como Negri y Llorón. Los responsables pueden ser multados y recibir penas de cárcel. La Universidad del Alba también realizará una reestructuración de la asignatura de anatomía veterinaria y buscará que casos como estos no se vuelvan a repetir. Bueno, y con esa noticia cerramos el bloque informativo de medianoche. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. El plazo para revalidar la TNE termina esta semana. Ojo, la Tarjeta Nacional de Estudiantes. ¿Cómo renovarla? Bueno, lo puede ver en 24horas.cl, porque es importante que no se pase este plazo. Es muy importante por la economía familiar, sobre todo esta tarjeta que le permite a los estudiantes acceder a tarifas rebajadas en el transporte público. 24horas.cl. Revisamos el tiempo. El tiempo para hoy martes ya, Santiago tendrá o presentará cielo nublado y una máxima probable de 21 grados. En tanto, Castro, en la región de los lagos, la isla grande de Chiloé,
Castro de mañana tendrá lluvia y 12 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.